It's amazing en inglés y es Amazon en español. ¿De qué le estoy hablando? Pues de una inversión sotota que se anunció en Palacio Nacional a un día de la puesta en marcha del Plan México, porque dicen que vamos camino al 10, o sea, la 10ª economía del mundo. Yo quiero personalmente agradecerle a Amazon el que vean a México como el lugar para poder desarrollar esta inversión. Es importante para nosotros por muchas razones. Primero, por lo que significa el tipo de inversión que están haciendo y la oportunidad de empleo para muchos ingenieros, ingenieras mexicanas o especialistas matemáticos en datos, y permite además pues potenciar ese desarrollo para la educación en nuestro país. Estamos muy orgullosos del momento que estamos viviendo y la inversión que presentan el día de hoy pues muestra justamente eso, que México no solo tiene gran presente, sino gran futuro. Muchas gracias. Trump está a tan solo 5 días de ser nombrado presidente de los Estados Unidos y México en los últimos días se ha ocupado de ello, como con esta estrategia de política industrial para nuestro país de muy largo aliento. Y por eso estaban en Palacio Nacional el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ya saben, anda feliz con su nuevo papel de rescatador de inversiones. De hecho, lo compartió en sus redes sociales. Él es Superman. Y para Superman llegó una batichica que es en realidad pues la presidenta regional de Amazon, que llegó, como dirían en inglés, con amazing news para este país. Dentro de una inversión, como dijo el secretario, de $5,000 millones. Señora Presidenta, llegamos a México para quedarnos, porque esta inversión es mucho más que la construcción de centros de datos de vanguardia. Se trata de una apuesta decisiva y sostenida por el crecimiento socioeconómico y el futuro digital de este gran país y de todos los mexicanos. $5,000 millones, que tendrá como sede el estado de Querétaro, significa la creación de una región digital. México será la sede de esa región digital. Significa más o menos una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones en los próximos 15 años a partir de este año. Se generarán en promedio más de 7,000 empleos por año. Y va a significar capacitar, entrenar y dar oportunidad al talento mexicano. Entonces, si lo resumimos, estamos hablando de $5,000 millones que se irían directo a Querétaro y que generarían al año 7,000 empleos. Y les insisto yo que esto es parte del Plan México, porque número 1 ya atiende este tema de las regiones estratégicas. Se habló en la mañanera que Querétaro va a ser este hub digital, este hub tecnológico, donde se van a concentrar empleos mexicanos muy calificados, porque Amazon, y lo dice pues sí, la presidenta regional, ha encontrado en nuestro país buena mano de obra, muy calificada, pero también ellos han calificado a muchos de los empleos que han generado y esperan tener un futuro de muy largo plazo con nuestro país. Están en México desde el 2017 y dicen que más de 500,000 mexicanos han recibido capacitación constante de esto que es quizás la empresa de los últimos 20 años más relevante de los Estados Unidos y que tiene en el liderazgo a Jeff Bezos. Vamos a checarlo bien en Forbes, pero estoy casi segura que es la fortuna número 1 del mundo. Muy importante hacer inversiones en México, porque como lo dijo, representa una gran oportunidad, está muy bien posicionado, como lo hicimos, no solo para México, pero desde México a
a otras partes del mundo y a nivel mundial. México tiene las condiciones de ser competitivo en varias industrias, en varias partes del segmento de negocios y hacer las inversiones acá. Nosotros tenemos muy buenas expectativas y como lo dijo, nosotros estamos haciendo no por el corto plazo, pero por el largo plazo. Una inversión de esta magnitud traduce nuestra visión de futuro para México. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, hacer inversiones a México. Y Paula Belizia, la CEO de Amazon aquí en América Latina, también decidió explicar dos cosas. Uno, primero agradecer y hacer pues una suerte de elogio a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, e interesante que dice, nos da mucha esperanza y demás, porque claro, esta brasileña de nacimiento tiene un cargo importantísimo en la empresa número 1, yo creo, bueno, SpaceX me van a decir algunos, pero como no la soporto no cuenta, o Tesla, o lo que tiene el baboso ese trumpista, cuyo nombre ya olvidé nada más de pensar en él. Bueno, esta mujer tiene uno de los cargos más importantes a nivel empresarial y hace un reconocimiento a la presidenta de México, porque la mera verdad es que vean ustedes quienes estaban sentados en la mañanera y cómo se desarrolla la mañanera. Estamos hablando de una presidenta que tiene un gabinete parejo, pero el día de hoy, cuando vemos que los temas son tan masculinos como los de los negocios, que han sido masculinos sobre todo en México, pues te das cuenta al ver los asientos, al ver la sesión de fotos, que eran estas dos mujeres fuera de serie, por lo que han logrado en sus ámbitos. Sheinbaum o Claudia Sheinbaum en la política, Sheinbaum, ya no sé, el otro día me regañaron de cómo digo su nombre y tiene que ver con el Invisalign que uso, pero bueno, y Paula Belizia en Amazon, pues son como las garbanzas de a libra y es muy interesante. Pero bueno, les decía yo que ella respondió también a ¿por qué Querétaro? Y luego respondió porque sí hay que apostar en México. Presidenta Sheinbaum, su liderazgo como la primera mujer en ocupar la presidencia de México no solo es histórico, sino que también es inspirador. Cuando las mujeres ocupan posiciones de liderazgo, autoliderazgo, se abren nuevas perspectivas y se impulsiona el cambio positivo en la sociedad. En Amazon Web Services compartimos esta visión de diversidad e inclusión y estamos comprometidos a fomentar el liderazgo y contribuyendo también a México con este liderazgo para que seamos aún más justos, equitativos y prósperos. ¿Por qué apostar en México? Está en el contexto del Plan México, de este paquete muy importante impulsado por el gobierno del país de la mano de empresarios mexicanos y de empresarios extranjeros, que viene acompañado de promesa de obras de infraestructura, de mejoras en términos fiscales, de apoyos regionales, una claridad para crear estos hubs y estos centros importantes en nuestro país. Unos serán de turismo, otros serán farmacéuticos, otros de industria que ahora se quiere que tenga un carácter sobre todo nacional, como la textilera, la juguetera. Pero les decía yo, hay un contexto y una meta. Son 5,000 millones de Amazon, pero fíjense ustedes para que vean la dimensión del reto, de 277,000 que se planteó el gobierno de México en al menos 6 años. Precisamente ayer se presentaba el Plan México con las diferentes regiones. Bueno, pues esos son el tipo de inversiones de las que estamos hablando. Cuando decimos el Plan México van a ser 277,000 millones de dólares, pues estos son 5,000 de esos 277,000. Entonces, ¿es compatible? Tiene un gran impacto, no solo por la infraestructura, vamos a decir, física o de datos, sino por el número de personas que vas a entrenar y capacitar, más de 200,000. Nos parece muy importante el impacto de eso.
Si sumamos, lo vamos a ir informando, pero si sumamos lo que va a hacer Nvidia y Foxconn en Jalisco, lo que van a hacer otras empresas que están en el listado de proyectos, pues probablemente llegue a ser el manejo de datos uno de los sectores que aporte más empleos de calidad a México, sin lugar a dudas. Y la apuesta a la hora de invitar a inversionistas o de buscar estas alianzas estratégicas que el propio Marcelo Ebrard y la propia presidenta dicen, ha sido un trabajo que desde octubre se inició. Claudia Sheinbaum se reunió con un grupo selecto de empresas transnacionales de Estados Unidos, sobre todo en el mes de octubre, cuando recién llegó al Palacio Nacional. Ay, Dios mío, aquí andan todos mis perros en guerra, pero bueno, se comportan mejor que la oposición de pronto. Pero ya déjenme decirles, y dicen que este es el primer resultado muy concreto de estas reuniones de hace, pues que será octubre, noviembre, diciembre, de hace 3 meses. Y les decía yo que la meta es pues de 277,000, pero al elegir las inversiones y al buscar estas alianzas, hacía énfasis la presidenta Sheinbaum, lo que se busca es un efecto multiplicador, que no solamente sea la instalación de una inversión importante, 5,000 millones, pero que también sea importante en términos de lo que va a generar como efecto multiplicador para otros sectores, otras industrias, y que entonces 5,000 millones acaben representando 50,000 millones, porque es un efecto con externalidades positivas, diríamos los economistas. Datos, y permite además pues potenciar ese desarrollo para la educación en nuestro país. Segundo, por lo que significa no solamente la propia inversión, sino estos centros de datos, la oportunidad que le dan a las empresas mexicanas para poderse desarrollar. Es decir, es una inversión que potencia otras inversiones en nuestro país. Y finalmente… Claro, el día de hoy, que estamos a 24 horas después de este anuncio intersecretarial, intersectorial, pues inter todo, multidisciplinario, es decir, como que una suerte de plan de desarrollo en términos económicos para nuestro país, pues han habido muchas reacciones. Primero vamos a delinear y que quede claro lo que ayer se presentó. ¿Qué es el Plan México? Bueno, el Plan México como objetivo principal es: queremos pasar de la economía número 12 que somos en términos del tamaño del PIB para el mundo, queremos ser la 10ª. Y esto es como las carreras de maratón, mejorar un minuto está cabrón, literal, rima sin esfuerzo. Es decir, es muy ambicioso. Luego 2, la presidenta Sheinbaum dijo: quiero que seamos una potencia ya no solo cultural, sino una potencia científica. Que esto, le molestó a algunos columnistas y ahorita se los voy a exponer. Entonces, en metas, entrar al top 10, reducir en 50% los trámites para inversionistas. Les insistía yo que cada quien tiene que cumplir con su parte de la ecuación, porque si no, no jalaría. Es decir, el gobierno tiene que bajar trámites. Con este proyecto lo que se busca es generar 1,5 millones de empleo y sobre todo técnicos especializados. En tiempos de Fox se hablaba de 500,000 de empleos cada año, es decir, al doble. Ha sido quizás ese el reto más complicado que ha tenido nuestro país, porque Fox prometió 500,000 de empleos por año y no lo logró. Ni decirle lo que prometió Calderón, dijo que iba a ser el presidente del empleo. Pues sí, del empleo de narcos, ¿verdad? En la nómina, pero bueno, esto ya me estoy yendo del tema. Lo prometió también Peña, 500,000, porque seguíamos con el mismo déficit y deuda para el bono de jóvenes que teníamos, el bono generacional. Luego llegó Andrés Manuel y dijo lo mismo.
pero se topó con una pandemia, se topó con menor crecimiento y simplemente dijo, ¿sabían qué? Ya no voy a hablar en términos de empleo, sino en términos de salario, y lo que quiero es que todo mundo se sienta que tiene mejores niveles de bienestar, y hasta abandonó la idea de tasas de crecimiento. Si se fijan, Sheinbaum retoma una meta en empleos, pero les vuelve a dar este énfasis en calidad. No van a ser 3 millones, pero van a ser 1,5 con mejores sueldos, porque de hecho se plantearon un crecimiento del salario mínimo de 127%. También se habló de crear un marco de incentivos fiscales. Se habló de sostenibilidad, es decir, energías limpias, reuso de agua, manejo de residuos limpios. Es decir, en todo este paquete del Plan México hay un papel importante en el que se tendría que comprometer el gobierno, porque si no, no está ayudando al sector privado a cumplir con las metas que ellos se plantearon, que son de lana y de dónde van a invertir. También para que se cumpla el Plan México, el gobierno se comprometió a que se va a dar acceso a más de 150,000 técnicos y profesionistas a la educación superior. Y justamente hoy en la mañana se empezó a hablar de este tema. Pero una vez dicho todo esto, vámonos al tema de las críticas, las reacciones. Y los grandes escépticos al Plan México están en el ala más liberal, en quienes dicen, no, el Estado donde mete la nariz todo lo pone. Y por ejemplo ahí podemos hablar de pues columnistas como el propio Sergio Sarmiento, que siempre ha dicho, no hombre, yo soy tan hiperliberal que creo completamente en el mercado y de hecho me encantaría que no existiera el Estado. Y en su columna de hoy, por ejemplo, dice, ¿sabían qué? Es que si se mete el gobierno, nada bueno va a surgir, y toma como ejemplo el desarrollo brutal que tuvo Apple. Ahorita estoy grabando un iPhone, que surgió de una cochera en Estados Unidos. Pero ojo, ya surgieron varios columnistas, por ejemplo, Arriola, Federico Arriola, decirle, oye, pues no cuentes la verdad a medias, queridísimo Sergio Sarmiento. La verdad es que no habría Apple si no hubiese habido primero una inversión brutal por parte del sector público en términos de computación. Y no solo eso, como lo decía Arriola, yo sí les voy a agregar, porque la historia es muy interesante. El prototipo en el que se trabajó, pues está vinculado completamente con la creación de la computadora. Y el Pentágono le dio muchísimos contratos a la IBM. Si eso no hubiera sido así, no se hubiera desarrollado jamás ni siquiera el primer sistema de cómputo. Comenzó a decir que el mercado puede con todo. Pues miren, por ejemplo, el Boeing 707, estamos hablando ahora de la aeronáutica, no sería posible sin que hubiese invertido Estados Unidos como país en bombarderos como el B-52 o el B-47, o la propia SpaceX del Elon Musk, que ya se me había olvidado su nombre y ahorita me acordé que me caí gordo, pero bueno, a ver, la NASA, que luego se dio cuenta que era más redituable pedirle a un externo, a un privado que trabajara, porque también, esta es la otra contracara, el gobierno solito cuando lo hace solo y piensa que él puede desarrollar y ser el emprendedor, lo hace pésimo. Nada más hay que voltear a ver a Cuba, nada más hay que voltear a ver a Venezuela, y habría que voltear a ver a las empresas importantísimas de petróleos estatales en Brasil y en México, que caen en incentivos de tremenda corrupción y de sangría, porque claro, el dinero no es tuyo, la ganancia no es tuya, contratas hasta un inepto y no lo corres en 6 años, ¿verdad? Porque en el fondo no rinde cuentas, tiene que existir un balance en los dos extremos. Y entonces,
Yo digo, entre las principales críticas, columnas como esta, incluso, por ejemplo, Citibanamex hace un estudio y dice, ¿sabían qué? Y Reforma lo publica el día de hoy en sus páginas. No. Este Plan México va en contra de los mismos objetivos que tiene el gobierno federal, porque lo que está planteando al comprometerse con los desarrollos de infraestructura, con las carreteras, con las quitas fiscales, o sea, dejas de cobrar impuestos, todo esto que están haciendo solamente puede generar más déficit. Y ojo, es que hasta ahorita tampoco tenemos muy claro cómo haría cómo va a ser el actuar del gobierno cuando dice que va a crear incentivos fiscales o va a proteger a sectores específicos, porque empieza a rondar la idea de, bueno, quieren poner tarifas, y ahí está la otra gran crítica al Plan México. Dicen los que son muy libertarios, pues, o quienes creen que el Estado está sobrepasando su función y su rol, dicen que esto se parece al modelo de sustitución de importaciones de Echeverría, que terminó en tremendas crisis económicas. Pero ojo, también hay que hacer memoria. El desarrollo estabilizador que viene de López Mateos hasta... de López Mateos hasta ya se me olvidó. Pues justo el desgraciado que mató a medio mundo, el feo. Bueno, ya. El desarrollo estabilizador que justamente viene, se ubica en la fase de mayor crecimiento en nuestro país y antecede la sustitución de importaciones, pues también más o menos habla exactamente de lo mismo. Pero Echeverría era un populista enloquecido que luego le dio por talar nuestros campos, ser completamente ideológico, pelearse con los Estados Unidos, y tuvimos el peor resultado. Pero el desarrollo estabilizador del que yo les hablo, justamente también en sus preceptos tenía sustitución de importaciones. Lo que tenemos que estar cuidadosos es ver que, como decía el día de ayer la presidenta Sheinbaum, hay un cambio de paradigma. Es decir, claro que queremos que la gente obtenga este iPhone en el mejor precio posible. Y quizás México no cuenta hoy con las tecnologías, ni tampoco las va a tener mañana, para ser el más grande productor de iPhones, pero quizás sí de los semiconductores. Tienes que ayudar a impulsar la producción en México de las industrias en las que puede ser competitivo. Esta no va a ser donde tengamos competencias, y habrá que ver los detalles para que sepamos que evidentemente no queremos convertirnos en los productores de todo y de nada a la vez. Por ahí seguramente no viene el asunto. Yo por eso digo, hay que ir viendo cómo se van planteando las metas y los resultados en un proyecto que viene incluso calendarizado, y en el que tendremos que ver que cada quien vaya cumpliendo con su parte. Yo ayer se hacía una crítica y decía, ahora nos están diciendo que todo México, que compres México y no sé qué tanto, y pues Altagracia, la encargada de decir esto, parece ícono o representante de Gucci en nuestro país y en el mundo. Pues no inventes. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que México ya es la autoridad de la moda y somos el diseño italiano? Pues no, tampoco. Pero bueno, hay que predicar un poquito con el ejemplo, y eso es importante. Y les decía yo que tenemos que ir viendo el detalle fino, porque la presidenta habló de un cambio de paradigma, y eso sí es interesante. El mundo ha tendido a darse cuenta que la globalización feroz tampoco es el mejor ejemplo. Y para quienes dicen que México quebró con la sustitución de importaciones, lo cual es cierto, porque les digo, era un populista completo, tarifas locas, Fayuca por donde no podías ni voltear a ver, cerrazón absurda,
nos llevó a una quiebra, ese fue Echeverría, pero que no se nos olvide que hubo otro presidente que nos llevó a otra quiebra de dimensiones catastróficas y se llama Carlos Salinas de Gortari, que decidió abrir a México, encuerarlo casi a competir en la más voraz competencia cuando llega la primera aplicación del TLC y dejó descobijada completamente a la industria de nuestro país. Y la arrolló, fue cuando quebraron los jugueteros, cuando quebraron todos estos sectores que se quieren rescatar, el textil, los muebleros. Oigan, estaban compitiendo sin tener las mismas condiciones que habían en los países a los que nos abrimos, en Canadá y en Estados Unidos, que era acceso a crédito a tasas mucho más bajas, acceso a financiamiento, insisto, apoyos del gobierno focalizado. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en Europa no apoyan y subsidian al campo? Pues claro que sí. Y luego, ¿qué me dices? ¿Compite, güey, tú solo? Pues no. El mundo está en esta mezcla donde interviene el Estado y apoya a ciertos sectores que ubica como claves, como estratégicos, y no puedes dejar a tus sectores de competencia tan desprotegidos que se los avasalle en países donde no están con la mano invisible del señor Smith, ¿no? Respondiendo directamente a Sarmiento. Tan es así que China, que tiene este prototipo del capitalismo en lo económico, durante muchos años y mucho tiempo apoyó a las empresas y les daba crédito y les decía, ¿sabías qué? Tú no tienes que pagarme nada en 6 meses, nada, 0 tasa, ten el dinero por delante y me empiezas a pagar en 6 meses. Y entonces China llegaba y te decía a México, Estados Unidos, te voy a dar facilidades de pagos en 6 meses sin interés y te apalanco. Pues claro, así como no iba a entrar brutalmente toda esta producción si te están dando todas estas facilidades de inversión. Estamos en un mundo que todo él ha cambiado el paradigma. Trump lo está llevando al extremo de decir solamente quiero tarifas, pero bueno, yo creo que ha habido un reconocimiento del gobierno de México, y lo platicaba hoy justamente eso con mi papá, en el que te das cuenta que el mundo ya no quiere esta competencia tan voraz, ya no está tan por este capital, esta globalidad tan descuidadora de sectores propios que te importan, y por ende nosotros, si somos pragmáticos, también tenemos que ajustar. ¿Qué tanto? ¿Cuál es el nivel medio? Pues es la gran pregunta en la que todos estamos. Pero vamos en el camino, 5,000 de 277,000, paso por paso, peso por peso y dólar por dólar. Ya